Luque Ibarra, Presente. Anderson Ramírez, Presente. Bellido Ugarte, Cueto Acerbi, Presente. Revilla Villanueva, Presente. Talhuana Cavides. Habiendo 5 congresistas presentes con el quórum reglamentario, se inicia la primera sesión. Han registrado asistencia 5 congresistas. No han presentado licencias, el quórum para la presente sesión es de 5 congresistas. Listo, muchas gracias. Con el quórum reglamentario damos inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo, CEMOL. Primer punto en agenda, despacho. Se les ha distribuido los cuadros de documentos recibidos y enviados desde el 26 de junio al 31 de agosto del 2022. Los señores congresistas que quisieran tomar conocimiento de esos documentos pueden solicitarlo a través de la Secretaría Técnica. Segundo punto, se somete a consideración la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el 1 de julio del 2022. Si no hubiese observaciones, se dará por aprobada. El acta ha sido aprobada. Pasamos a la... No, me he desconectado. ¿Sí? Bueno, pasamos a la estación de informes. Los señores congresistas que deseen formular algún informe pueden hacerlo en este momento. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, pasamos a la sección pedidos. Los señores congresistas que deseen formular algún pedido pueden hacerlo en este momento. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, pasamos a la orden del día. Primer punto, debate el proyecto de resolución legislativa que modifica el reglamento del Congreso e incorpora el análisis de eficacia y eficiencia en la exposición de motivos. Disculpen, he tenido un problema de conexión. Primer punto de orden del día es el debate del proyecto de resolución legislativa que modifica el reglamento del Congreso e incorpora el análisis de eficacia y eficiencia en la exposición de motivos de los proyectos de ley y el seguimiento ex post de las leyes promulgadas. Este proyecto tiene por objeto promover la calidad regulatoria de las normas emitidas por el Poder Legislativo, asegurando que éstas sean eficaces en cumplir sus objetivos mediante el establecimiento de los mecanismos más idóneos y eficientes. La presente propuesta incorpora el análisis de eficacia y eficiencia en la exposición de motivos de los proyectos de ley y promueve el seguimiento ex post de las leyes promulgadas. De este modo, se plantea modificar los artículos 35, 70 y 75 del reglamento del Congreso con la finalidad de mejorar el mecanismo de análisis de impacto de las propuestas legislativas de la siguiente manera. Primero, en el artículo 35 se plantea la vocación de permanencia de la Comisión Multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo, CEMOL, con la finalidad de que tenga entre sus funciones encargarse de sistematizar y simplificar el ordenamiento legal, así como dotar de directrices para una mejora de la calidad normativa basándose en criterios de eficiencia, eficacia e impacto regulatorio. En segundo lugar, se modifica el artículo 70, en el cual se plantea una modificación en la metodología de análisis efectuado en los dictámenes de las comisiones. En concreto, se incluye que deba señalarse el interés social y/o los derechos de los ciudadanos que están siendo afectados en la exposición del problema que se pretende resolver, una ponderación del análisis de eficiencia y eficacia de la propuesta legislativa y, en caso corresponda, una sumilla del informe de la CEMOL. En tercer lugar, se plantea en el artículo 75 del reglamento una modificación en la metodología de la exposición de motivos de las propuestas de ley, incluyendo los siguientes tópicos. Primero, antecedentes legislativos. Segundo, interés público y/o derechos a ser tutelados por el proyecto legislativo. Tercero, el problema que se pretende resolver y que afecta al interés público y/o los derechos a salvaguardar. Cuarto, los fundamentos de la propuesta, que demuestren cómo el proyecto legislativo es idóneo para resolver el problema que ha sido identificado.
Quinto, los antecedentes normativos emitidos en legislaciones internacionales, indicando cuáles fueron sus efectos. 6. El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, precisando de manera específica qué artículos o partes de artículos se propone modificar o derogar. Séptimo, el análisis de proporcionalidad, que implica evaluar los beneficios y el impacto positivo que la norma genera para todos los agentes involucrados y, a su vez, que se acredite que la propuesta legislativa genera mayores beneficios que costos. Asimismo, se debe corroborar que se han evaluado otras opciones regulatorias y que se concluyó que la propuesta elegida es la menos gravosa. Además, se propone que a pedido de la comisión encargada o de oficio, la comisión multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo, CEMOL, podrá verificar el cumplimiento de los criterios de eficacia y eficiencia establecidos a través de la expedición de un informe. Cabe precisar que dicho informe no posee carácter vinculante, sino únicamente sirve de apoyo e insumo para las comisiones que dictaminan. En el artículo 75 también se considera que la propuesta legislativa deberá ir acompañada de la propuesta de derogación de 2 leyes que se refieran a la misma materia o al mismo sector que está siendo regulado o que posean la misma naturaleza de ley declarativa. Esta herramienta regulatoria en otros países es utilizada y es conocida como el 2x1 regulatorio. Cabe precisar que el estudio, derogación y o modificación siempre es analizada en la comisión respectiva e incluso se puede motivar debidamente su no aplicación. Finalmente, se propone la incorporación del artículo 75A, que permita a la comisión multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo evaluar la vigencia de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico, para lo cual presenta un informe analizando si las leyes han perdido su efectividad y o eficacia en el tiempo y con propuestas de mejora y o derogación. Este mecanismo de seguimiento ex post de las leyes es aplicado también en Chile mediante el Departamento de Seguimiento de las Leyes del Parlamento y ha tenido resultados favorables desde su creación. Asimismo, en virtud de esta función y considerando lo debatido en la sesión de sustentación del presente proyecto, para la colaboración en el cumplimiento del 2x1 regulatorio al que se hace referencia en el artículo 75 de la propuesta, la CEMOL va a elaborar una base de datos de leyes que podrían ser derogadas con la finalidad de que los congresistas puedan hacer uso de esta base de datos y sugerir en sus proyectos los que estén relacionados a la propuesta. Este proyecto se complementa con otras propuestas presentadas con la finalidad de mejorar la calidad de las propuestas legislativas. Así, la comisión encargada de dictaminar el proyecto, que en este caso es la Comisión de Constitución, tendrá suficientes insumos para su análisis y esperemos que este tema se pueda priorizar en el debate. Si alguno de los señores congresistas desea hacer uso de la palabra respecto al tema expuesto, puede hacerlo en este momento. Presidenta. Hola. Sí, congresista Luque. Sí, gracias, presidenta. Muy buenos días. Sí, yo quería hacer algunos comentarios sobre esta iniciativa. En principio, entiendo el objetivo y, digamos, me parece bien con la parte ex post, ¿no? Que me parece saludable, digamos, poder garantizar de manera posterior esta validación, eficacia en el tiempo, que creo que me parece fundamental además para el país, ¿no? Pero ahí sí hay algunos temas que sí quiero exponer con toda transparencia que creo que sí merece, digamos, un mayor debate, análisis, ¿no? Una primera es sobre el artículo 35. En el artículo 35 lo que aquí se está proponiendo es incorporar un inciso, el inciso E, para reconocer explícitamente la comisión multipartidaria encargada de ordenamiento legislativo. Y en realidad yo lo considero innecesario porque ya en el propio artículo, este artículo 35, en el inciso C, se reconocen las comisiones especiales y hay una definición general que incorpora esta categoría, ¿no? Y en función a eso es que existe esta comisión especial, esta comisión multipartidaria que tiene la categoría en realidad de una comisión especial, que es bajo ese mandato que se ha creado, ¿no? Y de hecho en el inciso C, que dice comisión especial, dice constituidas con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier estudio especial o trabajo conjunto con comisiones de gobierno según el acuerdo pleno propuesto. O sea, yo sí creo que quizá aquí en esta redacción del C se podría precisar, mejorar, pero veo innecesario que se genere de manera explícita un siguiente artículo, ¿no? Digamos, porque se estaría
no, o sea, lo digo porque creo que ya está regulado y en general debería, en todo caso, si se quiere precisar de mejor manera, en el inciso C, porque esta comisión tiene la categoría de una comisión especial. Lo otro es sobre el artículo 70 del reglamento. A ver, aquí mi preocupación va por lo siguiente. Aquí lo que se intenta es que la CEMOL, digamos, proporcionaría una especie de informe hacia entiendo, ¿no? Hacia los dictámenes, ¿no? Entonces, claro, ahí no me queda claro, porque parece una lógica de distorsión, porque ya se supone que las comisiones ordinarias, que son las comisiones encargadas de dictaminar, hacen el análisis, hacen el debate, hacen el estudio. Entonces, parecería que estuviéramos duplicando una función, porque la parte del análisis, del debate, de los criterios técnicos a tener en cuenta, la profundización le corresponde, de hecho, a una comisión ordinaria. Por eso es que en el propio reglamento del Congreso se establece un procedimiento legislativo para el tratamiento de cualquier iniciativa legislativa que se presenta. Y la exoneración, aquí sabemos que es una excepción. Y más bien eso es lo que deberíamos velar, ¿no? Que las exoneraciones se tramiten exclusivamente por excepción. Porque muchas veces se someten a exoneración propuestas que requieren mayor debate, ¿no? Y ahí a veces se incurren omisiones o no se profundiza porque es difícil, digamos, agotar en el debate. O incluso en algunas otras iniciativas, pese a que pasaban por comisiones ordinarias, se obvian algunos temas, pero eso le corresponde exclusivamente a una comisión ordinaria, ¿no? Porque es parte, digamos, de la naturaleza propia de esta comisión ordinaria, generar el debate y garantizar el cumplimiento de criterios técnicos, incluso la evaluación si una iniciativa legislativa es redundante, no es redundante, soluciona o no soluciona un problema real. Incluso la comisión ordinaria, como se sabe, tiene la facultad de ajustar, porque no necesariamente tiene que aprobar el texto original presentado por el autor. Por eso es que se generan fórmulas sustitutorias. Entonces, yo, digamos, particularmente, lo que refiere al artículo 70, sí me parece que va en una lógica de redundancia lo que hace una comisión ordinaria. Además, quiero señalar que cuando acaba, digamos, se termina de aprobar o hay un predictamen, eso lo saben los secretarios técnicos muchas veces pueden recurrir al departamento de comisiones para que se asegure el tema de la técnica legislativa, ¿no? Por eso es que hay especialistas parlamentarios. De hecho, el Congreso de la República tiene para garantizar incluso la redacción, la omisión o precisiones de formas, no de fondo, porque de fondo lo tiene la comisión. Entonces, sí creo que en el caso del artículo 70 no queda claro, digamos, a mí particularmente no comparto la idea de que la CEMOL, digamos, haga un informe, porque creo que es esto que se está señalando en el artículo 60 es parte de las competencias que tiene el trabajo propio de una comisión ordinaria. Respecto al artículo 75, bueno, hay un conjunto, digamos, de criterios que se quiere hacer en mejora de la presentación, entiendo, de la propia iniciativa legislativa. Me parece importante, digamos, algunos temas que se considera. Yo sí creo, Presidenta, digamos, que actualmente en el reglamento del Congreso, digamos, el marco en el cual se ha establecido de cuáles son los criterios esenciales, ¿no? Mínimos, porque el reglamento del Congreso no dice que sí o sí esto tiene que haber. El reglamento del Congreso dice que una propuesta legislativa tiene que contener, digamos, un conjunto de criterios esenciales y está establecido ese marco, ¿no? Eso no quita que el autor puede incorporar otros elementos, en algunos casos hacer diálogos con la población, validarlos con el sector con el que pretende, ¿no? Al quien pretende llegar la iniciativa. En fin, eso no está cerrado, más bien es abierto. Entonces, yo sí creo que mucho de lo que está acá, más bien desde esta instancia, digamos, desde la CEMOL, pero habría que ver, yo sí creo que se podría proporcionar estos elementos, incluso para un manual, ¿no? Porque hay así como el departamento, el Congreso de la República, ha generado, por ejemplo, manuales para la comisión investigadora, manuales de cómo conducir una comisión en general. Yo creo que mucho de lo que está acá sí debería ser parte de un instrumento que ayude, digamos, a profundizar de mejor manera al congresista, especialmente cuando los congresistas inician en su etapa de legislación, considerando además que el congresista está acompañado de un equipo técnico.
¿no? Y es responsabilidad de cada congresista, digamos, asegurar que el equipo que lo acompaña, digamos, conoce de técnica legislativa, conoce de experiencia en redacción de iniciativas legislativas. Eso creo que, pese a que está definido el criterio, es parte también del marco de la confianza política que desarrolla cada congresista. Entonces, yo sí creo que el artículo 35 debería ser más bien parte de ese instrumento, ¿no es cierto?, que acompañe a la labor del congresista, pero no considero que necesariamente deba modificarse el artículo 75 del reglamento. Porque incluso si una cosa se modificara, yo, por ejemplo, ¿no? Una cosa que a mí sí me parece que debería ser imperante, por ejemplo, en iniciativas legislativas que impactan poblaciones indígenas, es que el Congreso debería hacer la consulta previa legislativa. Y eso sí está en el marco de un mandato internacional, que es el convenio 169 de la OIT, y que hasta ahora el único poder que incumple eso es el Congreso de la República. O sea, en ese marco, yo sí creo, por ejemplo, que sí, el CEMOL sí debería velar por cualquier iniciativa que impacte con pueblos indígenas, directa o indirectamente, debería cumplirse irrestrictamente el tema de la consulta previa legislativa, ¿no? Eso por un lado. Y luego, sobre el tema de este artículo 75A en el reglamento, yo sí estoy de acuerdo, me parece que eso va en el marco de las competencias que tiene el CEMOL, me parece importante el tema de la validación y eficacia de la ley en el tiempo. De hecho, la CEMOL lo hace, ¿no? Como porque es una parte de las, si no me equivoco, de las tareas que hemos aprobado como parte de la competencia que haya. Pero me parece bien, digamos, que esté regulado de manera expresa dentro del reglamento del Congreso, porque creo que eso permite, digamos, darle el peso que significa para que haya una evaluación constante, digamos, de esta instancia. Y como usted lo ha dicho, efectivamente hay parlamentos en otros países que funcionan digamos, con algunas características distintas, pero creo que en el caso del Perú podría, digamos, de forma transitoria, no lo sé, ¿no?, evaluarse de cómo funcionaría para dotarle de un mayor control en términos de eficacia, y además creo que eso podría incluso ir evaluando qué leyes, incluso en el tiempo, ¿no es cierto?, pierden efectividad, que es distinto a eficacia también, ¿no? O algunos, pues, quedan en desuso a veces por el tiempo, o que requieren, digamos, un mayor alcance, ¿no? O sea, digamos, en esa línea sí me parece importante que se cumpla ese trabajo. Pero ahí sí también tengo una, digamos, como una interrogante, ¿no? En el Congreso de la República tenemos varias unidades. Hay una unidad, no me acuerdo ahorita el término, pero, por ejemplo, cuando le llegan a los congresistas un conjunto de reportes sobre normas, ¿no? Sobre qué normas se han ido aprobando, no se han ido aprobando. Entonces, creo que también nos corresponde ver cómo hacemos más efectivo ciertos departamentos del Congreso de la República, ¿no? Para no generar una especie que estamos creando algo nuevo y como que se va a generar contratación de nueva gente, porque en el Congreso hay muchas personas que laboran. Entonces, sí creo que hay un conjunto de departamentos que deberían funcionar de mejor manera y que precisamente deberían abocarse a profundizar este tema, ¿no? Y contribuir. Si la contribución de esta comisión va en la línea de garantizar esa eficacia y eficiencia de la ley en el tiempo, yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí me parece significativo, digamos, esta propuesta que se han planteado. Esas son algunas reflexiones que tengo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Anderson. Muchas gracias, señora presidenta. Dos cosas. Lo primero es que yo quería concordar con mi colega Luque acerca de, digamos, un poco el peligro que se corre de no solamente replicar, digamos, un trabajo previamente hecho, sino de convertir a una especie de embudo, ¿no? Que en lugar de agilizar, digamos, el proceso legislativo, lo demore. Y me refiero específicamente al requerimiento de que bueno, los proyectos de ley de alguna manera tengan que pasar por CEMOL, ¿no? Eso en primera instancia. En segundo lugar, yo había mencionado en la última reunión la importancia, quizás
es el referente, ¿no? Y lo que se debería hacer en realidad es constituir una de las áreas que existen ya en el Congreso para que de manera sistemática identifiquen eso que yo le llamaba circularidad, es decir, leyes que se sobreponen, que se contradicen, etcétera. O sea, ese trabajo hay que hacerlo para poder entonces someter, digamos, quizás a la comisión misma un conjunto de leyes. Debería haber cada vez, en cada reunión, aquí están 50 leyes o 20 o 10, qué sé yo, que deberíamos derogar porque sencillamente se contradicen o ya perdieron uso, etcétera. De manera que la comisión en el tiempo efectivamente ayude a agilizar, a adelgazar el cuerpo legislativo, ¿no? Y en tercer lugar quería saber si hay alguna forma de agenciarse de recursos, porque incluso si se trata de crear la base de datos, eso implica recursos para esta comisión especial, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista Anderson. Para responder las dudas que tanto usted como la congresista Luque han planteado, sí me gustaría iniciar aclarando que lo que está planteando esta propuesta legislativa es básicamente optimizar los recursos que ya existen en el Congreso. La CEMOL es una comisión que existe en el Congreso desde hace por lo menos 15 años. Es una comisión especial. Y para responder al interrogante de la congresista Luque, lo que queremos hacer básicamente es darle una categoría que permita que necesariamente sea reconformada en cada legislatura, es decir, que no sea una opción conformar esta comisión especial, sino que tenga un estatus similar al de la Comisión de Ética, por ejemplo, que siendo una comisión especial es de obligatoria conformación en cada legislatura. Pero lo que sí quiero dejar claro es que no se van a requerir de recursos extra, sino que con la comisión que ya tiene recursos asignados y que ya existe como comisión especial, se puedan asumir estas tareas nuevas que estamos planteando en el proyecto. Respecto a los informes que emitiría CEMOL, sí es importante señalar que no son vinculantes y en ese sentido no existe la posibilidad de que se conviertan en un cuello de botella. Estos informes se van a emitir a solicitud de las comisiones que dictaminan o en caso haya algún proyecto que tiene una falla de análisis costo-beneficio demasiado grave, podría ser en ese caso a oficio, es decir, desde la propia CEMOL, pero quiero dejar claro que estos informes no van a ser vinculantes, simplemente son un insumo más que pueden o no pueden ser tomados en cuenta por las comisiones que dictaminan. Respecto al artículo 75, la inquietud de la congresista Luque son los criterios que se establecen para realizar el análisis costo-beneficio. Estos criterios básicos sí son vinculantes. Y como ha señalado la congresista, efectivamente existen manuales de técnica legislativa para realizar análisis costos-beneficio, pero son justamente eso, son manuales. Y lo que estamos buscando con este proyecto de ley es establecer criterios mínimos que los congresistas deben necesariamente tomar en cuenta a la hora de realizar el análisis costo-beneficio para que no suceda lo que suele suceder, que es que en el análisis costo-beneficio los congresistas se limitan a decir que el proyecto de ley no irroga gastos al Estado y que por lo tanto no tiene costos. Y justamente para evitar eso estamos estableciendo ciertos criterios que necesariamente tienen que ser tomados en cuenta por el congresista, pero nuevamente esto no necesariamente va a invalidar las propuestas legislativas que se presenten. Respecto a las consultas ciudadanas, esto sí está incluido en el artículo 70 del proyecto de ley y digamos, todos los actores que se vean afectados por las propuestas legislativas tienen que ser consultados, independientemente de si hablamos de una consulta previa o no. En realidad, para cualquier elaboración de cualquier proyecto de ley, los actores afectados y los actores involucrados tienen que ser consultados y eso es justamente lo que estamos incorporando en la modificación del artículo 70. Con eso creo que he respondido a las consultas. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra.
Sí, disculpen, un último punto respecto a la base de datos que ha mencionado el congresista Anderson. Esta base de datos va a ser, digamos, elaborada por la CEMOL utilizando insumos como los que provee Gaceta Jurídica y sobre todo el SPIG, que es, digamos, el sistema oficial del ordenamiento legislativo que depende del Ministerio de Justicia. Y para esto no se requieren realmente recursos adicionales. Lo que va a hacer la CEMOL es básicamente tener una base de datos, de normas que han sido tácitamente derogadas o que han entrado en desuso, que van a estar a disposición de los congresistas para poder ser incluidas como recomendaciones en sus proyectos de ley. Congresista Carlos Anderson. Sí, a ver, este último punto, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se haga un trabajo, de que se presente, por ejemplo, una serie de normas que deberían ser derogadas por su desuso, etcétera, dejarlo de manera pasiva para que los congresistas eventualmente miren y decidan si es parte, digamos, si le va a servir, digamos, para elaborar un proyecto de ley en particular, etcétera. Me parece que sería un poco desperdiciar el esfuerzo, ¿no? Creo que más bien deberíamos ser muy proactivos en la necesidad de adelgazar el cuerpo de leyes que existe actualmente, ¿no? No todos, recuerde, no todos los congresistas somos abogados, ni tenemos ese ojo tan preciso como tendría, por ejemplo, mi colega Ruth Luque, ¿no? Y entonces necesitamos más bien un poco de guía o de motivación, ¿no? Porque si a mí me presentan, me dicen, mire señor, aquí está, esta es la lista de las 50 leyes que deberíamos derogar. Entonces yo digo, bueno, voy a presentar mi proyecto de ley para derogar estos 5, estos 10, ¿me entiende? Creo que eso sería mucho más efectivo. Y en segundo lugar, el hecho de que esta norma, entre comillas, por la cual las comisiones o los propios congresistas a través del proyecto de ley solicitan un informe de CEMOL para ver la efectividad, la eficiencia y todo lo demás, etcétera. Al ser no vinculante, ¿verdad? También se hace un poco, digamos, de poco uso, porque la verdad es que en el proceso de generación de leyes, no sé si alguno de mis colegas me quiera contradecir, pero difícilmente uno busca complicar más el tema, o sea, un poco por la dinámica política, legislativa y todo lo demás, lo que quiere más bien es minimizar el tiempo de gestación de las leyes, ¿no? Entonces, no sé, de repente sencillamente ese aspecto no es necesario, ¿no? Sí, congresista. Precisar que los informes que puede emitir CEMOL a pedido de las comisiones es para los dictámenes, no para cada proyecto de ley, porque eso implicaría efectivamente una carga de trabajo excesiva. Los informes se emiten para los dictámenes emitidos por las comisiones dictaminadoras. Respecto a la base de datos y a la derogación de normas, también precisar que esa es justamente la función de CEMOL, y de hecho a eso se ha dedicado durante los 15 años en los que ha estado vigente esta comisión. La comisión envía informes a la Comisión de Justicia de las normas que tienen que ser derogadas por haber sido derogadas implícitamente o haber entrado en desuso, y estas son dictaminadas por la Comisión de Justicia, luego llevadas al Pleno para ser efectivamente derogadas. Y lo que estamos proponiendo básicamente es acelerar esta función de simplificación y de ordenamiento de nuestro sistema legal a través de la recomendación de normas para que los congresistas también puedan, digamos, contribuir a esta función que ya tiene la CEMOL de derogar normas que han entrado en desuso o que han sido implícitamente derogadas. Entonces, comprendo su preocupación respecto a la proactividad. En el caso de los congresistas, sí sería una simple recomendación de derogación de normas a través de la base de datos, pero sí precisar que la función principal y la función que efectivamente ha estado cumpliendo la CEMOL es recomendar la derogación de normas al Pleno. Y efectivamente hay muchísimas normas que se han derogado a través de estas recomendaciones que ha venido emitiendo CEMOL a lo largo de los años.
Y respecto... Si me permite, solamente me da curiosidad porque en todo este año legislativo no recuerdo una sola instancia en la que la Comisión de Justicia en el Pleno haya presentado un listado de leyes a ser derogadas producto, digamos, de las recomendaciones de CEMOL. De repente me las perdí, pero no recuerdo haber visto una sola instancia. Sí, congresista. El último informe de recomendación de normas fue en la anterior gestión y en este momento lo que nosotros estamos haciendo es elaborar un informe con un bloque de normas que se recomienda derogar, porque estos proyectos, digamos, no se hacen norma por norma, sino que se van recopilando bloques de normas que han sido ya implícitamente derogadas o que ya no se usan, y se recomienda la derogación en bloque de las normas. Entonces, el último informe se aprobó en la gestión, en la legislatura anterior, en el periodo legislativo anterior, y en este momento estamos en proceso de elaboración de un nuevo informe que contiene un bloque de normas. Y respecto al carácter vinculante que usted considera que sí debería incluirse respecto a los informes de CEMOL, si bien considero que todos los congresistas deberían estar en la obligación de realizar un análisis costo-beneficio que realmente cumpla con los criterios mínimos de la calidad regulatoria, es importante también recordar que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, por lo menos, y desde un análisis constitucional, creo que sí sería problemático, digamos, obligar a los congresistas a incluir de manera vinculante determinados criterios, ¿no? Por eso es simplemente una recomendación, y lo que sí es vinculante son, digamos, ciertos aspectos a tomar en consideración a la hora de realizar el análisis costo-beneficio, pero los informes de CEMOL no pueden ser vinculantes. Congresista Luque. Sí, gracias, presidenta. Quiero empezar por lo último, y coincido con varias de las cosas que ha dicho el congresista Anderson, precisamente porque el mandato del congresista no tiene este mandato imperativo y somos elegidos por representación popular, es decir, no estamos obligados digamos, a conocer absolutamente las leyes, porque si no, digamos, si fuera esa, digamos, la orientación política, claro, el congresista tendría que presentar un conjunto de iniciativas y su función legislativa estaría parametrada. Por eso es que creo que el texto original del reglamento del Congreso, que es el artículo 75, cuando habla sobre requisitos y presentación de proposiciones, obliga, ¿no es cierto?, al congresista, digamos, que su propuesta tiene un conjunto mínimo de temas, mínimo, ¿no es cierto? Eso le permite a él, indistintamente de su ocupación, indistintamente de cuál es el perfil que tiene el congresista, poder hacer conocer la propuesta que quiere, ¿no? Porque ese es el marco constitucional que se tiene por la función legislativa. Entonces, por eso es que yo sí creo que la modificación que se propone no tiene, desde mi punto de vista, sentido, y más bien sí creo que es un elemento más de un manual, de un aporte interno para fortalecer su labor legislativa. Yo veo innecesario que eso vaya en el reglamento del Congreso. Y lo segundo que quiero señalar es que esta comisión, la CEMOL, debe seguir teniendo el carácter especial. Cuando se menciona de que más bien se ha elevado en el reglamento, se expresó, da a entender que quiere que se mantenga de manera permanente. Ni siquiera una comisión ordinaria funciona de manera permanente. Termina un periodo legislativo, existe un receso, y la comisión ordinaria luego funciona, ¿no es cierto?, con otro, y por eso es que cuando se elige un nuevo presidente, se designan otras personas, y sí, el equipo que es parte del servicio parlamentario sí permanece, ¿no? Porque hay un equipo que está trabajando de manera más permanente, ¿no? Que permite la transferencia de información. Entonces, yo nuevamente ahí reitero, es que creo que la naturaleza de CEMOL debe seguir manteniendo esa naturaleza especial, conformarse cada vez que esto sea necesario. Sí me parece que internamente deberíamos mejorar su labor, su rol, en el marco de esta eficacia y eficiencia de las normas en el tiempo. Yo nuevamente creo que ahí es la función principal, y sí creo que no debe colisionar con lo que hace una comisión ordinaria, ¿no? Las comisiones ordinarias, por su naturaleza, son las que tienen que garantizar un conjunto de criterios dentro del desarrollo mismo,
Que no se haga, bueno, en fin, es otra cosa, pero creo que esa es la naturaleza propia de las comisiones ordinarias, ¿no? Y no le corresponde a la CEMOL elevar un informe, no le corresponde, eso es propio de la comisión ordinaria, ¿no? Entonces esa es mi posición, presidenta. Me parece importante, digamos, que haya puesto a debate estos temas. Sí creo que mucho de eso debería ser parte de los instrumentos internos que desde esta comisión se pueden alcanzar para mejorar el trabajo de las comisiones, para fortalecer seguramente el trabajo legislativo que tengan los congresistas, como usted lo dice, que pueden o no pueden tomarlo en cuenta. Y yo sí creo que si hay alguna propuesta que plantear, yo lo pensaría más bien en esta propuesta del artículo 75A del reglamento, donde sí le plantea no una naturaleza, digamos, de eficacia y eficiencia en el tiempo, ¿no? Y sí creo, sí sería importante que el equipo técnico nos presentara, digamos, en este momento, el Congreso de la República a través de sus departamentos, oficinas, qué es lo que ya hace, porque creo que eso también correspondería evaluar, qué es lo que ya hace, ¿no? A mí, por lo menos como congresista, sí me llega, por ejemplo, documentos desde el Departamento de Comisiones, digamos, de normas que faltan reglamentar, ¿no? Me llega como un resumen, ¿no? Pero es como un listado, no me llega más, ¿no? Después me llega, digamos, en algunos casos, ¿no? De cuál es el avance presupuestal de una u otra entidad, digamos, también me llega como un listado, ¿no? Pero creo que sí sería importante conocer un poco más qué es lo que ya existe, o sea, qué es lo que ya ahorita en este momento hace, porque quizá ahí sí se puede potenciar, sí se puede incluso articular mejor, ¿no? En la línea, digamos, de la optimización también de recursos, ¿no? Que yo valoro mucho, digamos, en su caso, en el caso de congresista Anderson, que siempre están, digamos, muy preocupados por eso, ¿no? Entonces, creo que eso también sería importante para tener, digamos, una mejor valoración de cómo esto no genera una doble tarea, sino más bien quizá, digamos, puede fortalecerse el trabajo de alguna entidad, de algún departamento que ya el Congreso lo tiene, y que podría en esa medida esta comisión darle un plus, digamos, en este tiempo que estamos funcionando, ¿no? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Solo precisar un par de cosas que usted ha mencionado. Primero que, digamos, no habría una duplicidad de funciones, porque CEMOL está especializada en calidad regulatoria, en sistematización del sistema legal, en simplificación regulatoria, mientras que las comisiones ordinarias están especializadas en los temas específicos de los sectores que regulan. Y nuevamente, el informe que pueda o no emitir CEMOL se hace a pedido de la comisión dictaminadora, no para tratar la materia objeto de la propuesta legislativa que está siendo dictaminada, sino para tratar la calidad regulatoria y análisis costo-beneficio. Es decir, son especialidades y temáticas distintas las que son tratadas. Respecto a la condición de la comisión, nuevamente precisar que la CEMOL es una comisión que ya existe, que ya tiene recursos, que es una comisión especial, sí, y lo que estamos solicitando o proponiendo a través de este proyecto de ley no es que se convierta en una comisión ordinaria, ni mucho menos que sesione de manera permanente. Lo que estamos planteando es que tenga un estatus similar, por ejemplo, al de la Comisión de Ética, que siendo una comisión especial, obligatoriamente tiene que ser instalada en cada legislatura, es decir, no es una opción, no es una facultad que tiene el Congreso decidir si instala o no la Comisión de Ética, porque es una comisión vital para el funcionamiento del Congreso. Lo mismo queremos que aplique para esta comisión, que nuevamente es la única comisión en el Congreso que se encarga de la simplificación y la sistematización de nuestro sistema legal, para que tampoco sea, digamos, una facultad o una opción instalarla o no, sino que necesariamente tenga que ser instalada como comisión especial en cada legislatura. Eso era lo que quería precisar. Si es que ningún otro congresista quiere hacer uso de la palabra, podemos proceder a la votación. Voy a pasar lista para recoger sus votaciones. Tudela Gutiérrez. A favor. Luque Ibarra. En contra.
Anderson Ramírez, A favor. Cueto Acerbi, A favor. Revilla Villanueva, A favor. han votado a favor 4 señores congresistas. Ha sido aprobado por mayoría. Listo, muchas gracias. Ha sido aprobado por mayoría el proyecto de resolución legislativa que modifica el reglamento del Congreso e incorpora el análisis de eficacia y eficiencia en la exposición de motivos de los proyectos de ley y el seguimiento ex post de las leyes promulgadas. Desde mi despacho se van a poner en contacto con ustedes para poder recabar las firmas y poder presentar esta propuesta legislativa que pretende ser, bueno, es multipartidaria y que espera también ser acumulada con otras propuestas legislativas que se han presentado sobre la misma materia y que esperemos puedan ser priorizadas en el debate de la Comisión de Constitución y acumuladas en un mismo dictamen. No habiendo más puntos por tratar, se consulta la dispensa de trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición, la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión se dará por aprobada. La dispensa del trámite de sanción del acta ha sido aprobada, siendo las 9:59 de la mañana, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos los congresistas que se han conectado. Y muy buenos días. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días.